Concentrarse en actividades específicas es una de las funciones de nuestro cerebro en el día a día y lo asumimos como algo normal en cada uno, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad de atención. Algunas personas y entre estas muchos niños sufren de un trastorno que afecta esta capacidad notoriamente y que se suma a una que se manifiesta en el comportamiento. Se trata del trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH. Quienes lo padecen ven reducida no solo su capacidad de atención, sino de estar quietos, mantener la calma y el autocontrol. Sus afectaciones se reflejan en cada actividad de la vida cotidiana, desde la escuela hasta el hogar o en el trabajo, en el caso de los adultos. Pero ¿en qué consiste realmente? ¿Por qué se da? ¿Cómo se origina? ¿Y qué hacer en esos casos? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Mira, mano, entonces lo que te explicaba era esto. ¿Sí ves? Es diferente. Manuel, pero mírame, que siento que no me estás escuchando. Sí, yo te estoy escuchando. Bueno, mira, ¿cómo te explicaba? En la mitocondria es donde se produce la mayor cantidad de energía de la célula. Manuel. Sí. ¿Qué dije? Lo de la célula. ¿Y qué más? No sé. Ma, ¿viste el nuevo cachorro que le dieron a Camilo por su cumpleaños? Sí, muy lindo, pero venga, hagamos esto. Es de este tamaño. Manuel, siéntate, sí. Esta tarea es para mañana, ya llevamos horas aquí. Terminemos. Mira, entonces, en la mitocondria... ¿Qué tan grande podrá ser un cachorro? Ay, no, Manuel. Ya, en serio, concéntrate. Deja este color acá. Ma, ¿sabe qué? A mí me gustan más los gatos. Dios mío. Los niños por naturaleza son inquietos, digamos que es muy raro uno ver que los niños se queden en un solo lugar, que estén tranquilos, que se concentren fácilmente. Yo creo que esos son casos más como excepcionales, pero los niños siempre están por ahí corriendo, haciendo travesuras, haciendo ruido y digamos que para esto, para nosotros, esto es normal. ¿En qué momento deja de ser normal? Deja de ser normal en el momento en que ya trasciende el espacio de los otros niños, cuando busca el peligro, cuando no mide que de pronto si se sube a un sitio muy elevado se puede fracturar, se puede lastimar, no miden eso. Son niños que no les gusta, están untados, o sea, con las cuestiones físicas les repelen. Entonces, digamos, en el caso de nuestro hijo, fue le hicieron una terapia de chocolaterapia y lo untaron de chocolate y eso fue traumático para él. ¿Qué edad tenía? Tenía 4 años y medio. Y en ese momento le hacen un diagnóstico. ¿Cuál fue? TDAH. Sorpresa, porque pues no conocía del tema. Entonces como mamá, la mamá se vuelve mamá doctora, mamá de todo. Entonces empecé a leer sobre el tema y empecé a involucrarme con el diagnóstico de él para saber cómo tratarlo, qué manejos podía ayudarle. Además, y ayudarle. Que uno empieza a ver como síntomas y uno dice, ay, este sí. Y que nos dijeron, es hereditario. ¿Quién en la familia? Evidentemente, pues primero se me vino a la mente mi esposo, porque sí le veía rasgos. A raíz de que empecé a leer, empecé a notar, dije, claro. Ya, él es así. Entonces, lo empezaste a diagnosticar, sí, más o menos. Se vuelve uno como casi que psiquiatra, entre comillas, pues por decirlo así, porque empieza uno a atar cabos y empieza uno a decir, ay, mira que sí tiene esto, mira que le falta esto. Al inicio sí fue como muy renuente yo a hablar de medicación. Sí le tenía mucho miedo a la medicación. Le decía yo a la psiquiatra, no me lo medique todavía. O sea, me parece que está muy chiquis, o sea, démosle tiempo, de pronto con las terapias logremos que no haya necesidad de.
pero con el tiempo evidentemente ya en el colegio se hizo más difícil el manejo y la autorregulación en el aula, porque era el niño pues que se salía de la clase, que buscaba un mil y un pretextos para salirse del salón, buscaba, como te digo, las cuestiones de riesgo, golpearse, tirarse y todo eso, morder o golpear a los compañeros. Entonces éramos de esos papás que manteníamos más en el colegio que en la casa, porque nos llamaban constantemente a darnos quejas. Cada llamada de uno, ay, ¿y ahora qué ¿Y hizo? una qué hizo? Y uno ve que los niños se están portando mal, uno los regaña y con el primer regaño como que se calma un poquitico. Ajá. Los niños hiperactivos, en el caso de mi hijo, un regaño es cuestión de 1 minuto y no ha pasado nada. Es como que para acá le entre, para acá le saliera, no ha pasado nada. Entonces nosotros ahí fue cuando comenzamos, no, pero es que Juan José es como diferente. Sí, no se comporta como todos los niños en el jardín, de que lo regañan, entonces quedan quieticos. Y comenzó un episodio, Juan José estaba pequeñito, tenía 3 añitos, lo metimos en el corral, le tenemos un corral de madera, y él cogía, Juan José nunca gateó, él de una vez fue a caminar, y cogía y levantaba la pierna y se salía del corral. Entonces volví, lo metí más allá, volví y se salía. Entonces conseguí unos listones, prolongué el corral y lo hice el doble de altura. Entonces ya él muy inteligente, con uno de 3 añitos, como ya me podía salir por arriba, entonces lo levanté y se salía por debajo. Así le pusiéramos almohadas, para hacerle como una murallita, no, las corría y levantaba y eché para abajo. Llegó el caso en que todo el mundo le decía bam bam. Por la fuerza, desmedida, Claro, tenía una no, fuerza... Es que con solo 3 años y poder levantar eso, que digamos que es más como para adultos, me imagino. Sí, porque ya y además pesa, ya el pesa. pensamiento también, ¿no? El análisis que hace para poder escaparse. Y un niño que tiene mucha fuerza. Desde pequeñito él tiene mucha fuerza. Él le cogía uno el dedo algo y no lo soltaba ni nada. Son muy activos. Me sorprende cuando dice que su esposo fue el que pudo usted identificar que era como que el que tenía el mismo diagnóstico, porque cuando hablo con Juan Guillermo, él me dice es que yo tengo TDAH, pero no soy diagnosticado. Entonces yo digo, ¿y uno cómo se da cuenta si nunca lo diagnosticaron? Cuando yo era pequeño, pues yo tengo 55 años, no existía la palabra hiperactividad, que todo el mundo era necio. Y estaban todos los dichos del abuelo, la letra con sangre entra, y esto aquí, esto lo, y rejo. A mí me reventaron varias chanclas y varias correas. Mi casa es una casa de que usted comunica el garaje con la cocina con la sala. Mi mamá, éramos 3 hombres y una mujer, y mi mamá era sola cuidándonos porque mi papá trabajaba todo el día, y más cuando nos dejaba rejo, nosotros corríamos por toda la casa, hasta que ella se cansaba y nos dejaba quieticos, pero al rato venían las consecuencias. ¿Se acuerda por esta mañana? Tome. Claro, los cogía por ahí descuidados. Llegó una época en que los vecinos decían los gaminis. Nosotros éramos peladitos de 8 o 10 años. Entonces, cuando llama a José a las terapias, la psicóloga de una vez entró y dice, ni necesidad que me diga, el papá. El papá es hiperactivo, ¿cierto? Entonces, Gloria, no, el papá es una persona que se concentra en el trabajo. Yo sí, a mí igual que José, lo que me gusta lo hago. Yo traje 13 años en un almacén con un primo, y una vez me llamó y me dijo, Juan Guillermo, le daré un consejo. Si quieres saber a alguien en la vida, no trabaje ni estudie nada que tenga que ver con memoria. Estudie cosas prácticas, porque usted es más práctico que de memoria. Vamos a una pausa para comerciales. Gracias. Y ya seguimos con la historia de Juan Guillermo y por supuesto la del hijo de ustedes. Bueno, entonces Gloria diagnostica también a Juan Guillermo. ¿Y qué pasa a partir de ese momento cuando ustedes se dan cuenta que su hijo Juan José también tiene este diagnóstico? Sí, bien, pues ya cuando nos dan, digamos, las pruebas neuropsicológicas donde nos dicen Juan José es TDAH, la psiquiatra de una nos dijo, Juan José es de un niño de colegio especializado, pero uno se hace el ciego, uno como padre dice, no, yo no lo voy a encasillar, él se va a adaptar, yo no lo voy a encasillar. Incluso la misma familia le dice a uno, no vaya a decir en el colegio que tal cosa, que él está así TDAH, porque entonces te lo discriminan. Entonces pues uno hace caso muchas veces a eso, y nosotros cometimos ese error. Nosotros, Juan José estuvo en varios colegios clásicos, donde académicamente muy bueno, pero disciplinariamente fatal.
donde ya lo último nos decían, hasta este año le recibimos a su hijo. Entonces, ya cuando Juan José estaba en tercero de primaria, entramos a un colegio que pues no nos pareció el suficientemente idóneo, donde tuvo infinidad de situaciones, y ya le dije yo a mi esposo, hasta aquí. O sea, ya no hagamos sufrir más a Juan José, o sea, estamos pasándolo de un lado a otro, peloteándolo entre colegio y colegio, cuando sabemos ya que él tiene que estar en un colegio especializado. Y ustedes también, me imagino, uno como padre también se desgasta de esas situaciones. Es frustrante. Duramos 3 meses buscando colegio en todo Cali, Jamundí y Jumbo. Colegio ¿no? especializado. Colegio especializado. Los llevamos a un colegio, nos decían, déjelo en la mañana, venga por la tarde por él para mirarlo. Llegábamos a mediodía, no es el colegio para Juan José, le recomendamos este otro colegio. Íbamos allá, la misma situación. ¿Recorrimos cuántos colegios? Por ahí unos 10 colegios. Más. Incluso si tú me dices tal colegio, yo te digo, ahí ya estuve. Porque es que yo pasé por todos los colegios, yo salía llorando de cada uno de ellos. Claro. Porque en todos pues me decían, no es el colegio para su hijo, no es el colegio para su hijo. Y yo decía, las puertas se nos cierran, se están cerrando muchas, ya no nos quedan casi opciones, porque la verdad es un diagnóstico que no está bien visibilizado. Entonces es simplemente el niño que, no queremos tener un salón donde haya uno que sea problemático, porque nos importan más los que no son, claro, que el que sí de pronto tiene situaciones. O uno tiende a pensar también que arrastra a los otros, ¿no? Sí. Como que si hay un indisciplinado, pues entonces todos van a actuar de la misma forma. Y en todos los colegios nos decían, el Ministerio de Educación nos exige 2 niños por salón, ya tenemos el cupo. Si de pronto se va alguno, entre 30 niños sin problema, 2 no más, eso no es inclusión. Algo en el colegio donde estaba ahorita, no sé si puede decir el nombre. Mejor no. Es un colegio que para mí es lo mejor que hay. Mejor dicho, lo encontraron. Lo encontramos y llegamos muy tarde, afortunadamente, llegamos en tercero, cuarto de primaria. ¿Cuántos años tenía ya Juan José en ese momento? 9 años. Pero ya está en cuarto de bachillerato. Ajá. Que para mí, Juan José, que es la persona hiperactiva, un niño hiperactivo es una persona no mide el peligro, es una persona que no tolera la frustración, hace amigos porque él llega al parque y a los 10 minutos ya tiene un equipo de fútbol armado, Sí, súper sociables. pero ya no quiere jugar fútbol, no quiere montar bicicleta, entonces los deja con el equipo armado y se va a montar bicicleta. Vestidos y alborotados. Lo que le gusta, lo aprende, lo que no lo aprende. Yo le decía a la psicóloga, pero es que como que Juan José se aprendió toda la saga de Harry Potter, sabe de memoria que una cosa así es grande, y un libro del colegio que es de este grande no se la aprende, menos que las niños hiperactivos se aprende lo que les gusta. Y claro. ¿Cómo va a ser cuando llegue a la universidad? No se preocupa por la universidad, que él cuando llegue a la universidad va a estudiar lo que le gusta y va a dominar su carrera, o sea, va a ser un gran lo que estudie. Un punto a favor que tienen los TDAH es que ellos logran lo que se llama científicamente hiperfoco. Entonces el hiperfoco es que logran una concentración absoluta en lo que les gusta, en los que les gusta, en los que les apasiona, no en todo. Entonces, digamos, en este momento a él lo tenemos en una academia de fútbol. Y en esa academia está súper concentrado. Y como esa le gusta tanto, entonces esa es la manera en que yo le involucro las normas. Entonces yo digo, si tú no mejoras en estas cosas, no hay entreno. ¿Ya? O sea, siempre trato de que lo que le gusta sea como una herramienta para mí para enfocarle las normas. Estaba pensando en eso. ¿Cómo manejan ellos el tema de la norma? Me imagino que no... La transgreden constantemente. Lo que decía ahorita Juan Guillermo, les entra por aquí y les sale por acá. ¿Es constante? Es constante. Hay que estarle constantemente diciendo. Usted le puede decir, José, no me haga esto, y a los 5 minutos lo está volviendo a hacer. Entonces son niños que transgreden constantemente la norma. Entonces ahí está uno como papá, porque lo que te comentaba hace un rato, en nuestra familia los roles están invertidos. ¿Ya? Entonces yo estoy haciendo prácticamente el rol de padre, donde yo soy la que establezco la norma y donde yo soy la que da las pautas y mi esposo es el alcahueta, la que tendría que ser la mamá por lo general
Sí, por derecha. Por sociedad. Por sí. sociedad, la mamá es alcahueta. En este caso, no, la mamá no es la alcahueta, el papá es el alcahueta. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan Guillermo? Pero de pronto yo me identifico con él y hay cosas que yo digo, yo no las tuve, yo quisiera que las tuviera. Por decir algo, Juan José, él acumula mucha energía. Los niños hiperactivos tienen mucha energía y tienen que hacer deporte, tienen que correr, tienen que soltar energía, porque no llega un momento en que vuelven explosivos. Y pues que algún problemita que tenga, como tiene tanta energía, reacciona de una manera. Entonces, sí, yo veo que Juan José, por decir algo, ay, que yo quiero comer esto, la mamá se me toma solamente agua, no puede comer ningún energizante, ni bebida gaseosa, nada de eso. Dulces tampoco. Nada, porque me eso le da imagino. energía. Y antes Claro. necesitamos que bote energías. Entonces, disimuladamente, pues. Por debajo de cuerda. A mí me tocó una situación bastante compleja con la hermana de él, porque también la hermana es alcahueta. Ah, pasa que las familias a veces Sí. no Chocolates. entienden esas No, cosas. ahí es donde es Un un tema, chocolatico, un tema poquito. para hablar, eso sí, de la familia. La familia es bien complejo, porque él estaba muy pequeño y me le daba chocolate. Entonces un día, ya para ponerle fin a la cuestión de los chocolates, le dije, mira, ¿sabes qué? Cuando tú me le des chocolate, voy y te lo dejo en tu casa. Cuando se le pase el efecto del chocolate, vuelvo por él. Porque es que ella me le daba chocolate y se iba. Claro. Y me dejaba el problema a mí, que era Juan José totalmente disparado de su hiperactividad, porque el chocolate lo pone, que mejor dicho, le falta subirse a las paredes. O sea, es increíble. Incluso a mí en el colegio me toca decirles, están en Halloween o están celebrando algo, me toca decirle, por favor, no me le vayan a dar dulce. No me le vayan a dar dulce, por favor, en el colegio. Entonces ya saben y me le tienen restricción del consumo del azúcar. Juan Guillermo, ¿cómo analizas lo que está viviendo Juan José desde tu experiencia también? ¿Cómo lo ves? ¿Qué comportamientos tal vez son Juan José, similares? yo le preguntaba a la psiquiatra me decía, los niños, el cuerpo humano cada 7 años cambia su metabolismo, 7, 14, 21, 28. Esperemos a los 14 a ver qué cambios van a haber en el niño. Ya tiene 14. Ya tiene los 14 y para mi concepto he visto cambios en él. Lo veo como más responsable. Él constantemente tiene que estar con su medicamento, porque el momento que no le damos de medicamento se le sube a las paredes y no le aguanta a nadie. Él constantemente, desde las 6 de la mañana, ya tiene su pastillita. A veces se le pasa el tomársela y dice por la noche, ay mamá o papá, no me tomé las pastas hoy, pero vea, me he controlado, vea que hoy no me he tenido que regañar casi. Es decir, él es consciente de Él lo es que consciente, tiene. él es consciente de su problema y que tiene que tomar eso. Y uno dice, Juan José, tiene que poner de su parte porque la pasta no te va a aliviar. Si usted pone de su parte, vamos a seguir en la misma situación, Juan José. Entonces, él trata de poner de su parte para salir adelante y trata de regularse. Entonces, él, por decir algo, pelea con un niño o algo, hace otra cosa que ellos, el problema lo acomodan a su manera, ¿no? Ellos nunca son los malos del paciente, uno tiene que oír la versión de él y la versión del otro. Ahí era donde teníamos problemas con el colegio. Claro. Porque nosotros lo castigamos. Nos llegaba con una versión a la casa, donde nosotros ahí mismo íbamos a reclamarle al colegio, pero ¿por qué pasó esta situación? No, espere, es que la situación sucedió así, y entonces le provocaba uno volverse avestruz y a esconder la cabeza. Trágame tierra, porque la versión era totalmente distinta, y él era el que había gestado la situación. Entonces yo decía, pero Juan José, ¿cómo quieres que te defienda? ¿Cómo quieres que interfiera en la situación si tú no me cuentas la historia completa? Vamos a conocer otra historia en el podcast de Manuela y regresamos de una pausa para comerciales porque me interesa mucho saber también todo este tema de la medicación, sobre todo en niños. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico que afecta la atención, la impulsividad y la hiperactividad en las personas que lo padecen. Sin embargo, ¿qué significa vivir con TDAH? Hoy estamos con Oriana, quien nos va a contar un poco su historia para lograr entender mejor cómo se vive con este diagnóstico. Mi nombre es Oriana, tengo 21 años y soy estudiante de la licenciatura en Arte Dramático. Oriana, ¿qué es el TDAH? Pues por sus siglas es el trastorno de déficit de atención. Pues yo tengo TDA,
no TDAH, o sea, no tengo la hiperactividad, pero sí tengo el trastorno de déficit de atención. ¿Cómo era tu vida antes de tener ese diagnóstico? Pues es que siempre me decían que era muy distraída, pero como que nunca dijeron como no, hay que ponerle mucha atención porque siempre me iba muy bien en el colegio. Entonces como que me concentraba en ciertas tareas y en ciertas cosas, pero en las otras, en las demás sí era un caos completamente. ¿Qué mitos, qué estereotipos has encontrado con este diagnóstico en el afuera? Yo siento que el TDAH, o sea, puede verse como, es particular en cada persona. O sea, como que no es solamente que sí es el niño hiperactivo, sino que puede verse de muchas formas distintas. Yo creo Y en tu caso era cuando no había un gusto, Ajá. no había una atención. Ajá, exactamente. Cuando como no tenía interés sobre algo o una actividad, como que ya me iba. ¿Cómo llega ese diagnóstico a tu vida? ¿Qué te lleva a buscar este diagnóstico? Pues básicamente hace como un año yo tuve como una crisis de salud mental y esto me llevó como a ir al psicólogo, luego al psiquiatra y justo ahí como que dijeron, bueno, tal vez hay algo que tiene que ver con el TDAH, entonces me hicieron las pruebas y ahí salió el diagnóstico. ¿Qué te gustaría que la gente supiera de este trastorno de déficit de atención? Que a veces es complicado incluso hacer cosas muy simples o organizarse en cosas muy simples. Entonces, por ejemplo, a veces yo me despierto y siento como que tengo la cabeza un caos y no puedo ni siquiera como decir, oh, bueno, voy a barrer hoy o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces, como que tareas simples se convierten en tareas difíciles porque uno no sabe dónde ponerlas, uno no sabe dónde organizarlas, dónde planearlas. Entonces, yo siento que hay que tener como un poquito más de comprensión. ¿Cuáles son las oportunidades que te ha dado el TDA en tu vida? Pues yo siento que tener diversos intereses, como que sí, como que no solamente me conformo con una sola cosa, sino que me gusta mucho aprender de todo. Entonces yo siento que eso también, porque muchas veces es como que, por decirlo así, tenía una tarea obligatoria del colegio, lo que sea, y me distraía y hacía otra cosa y entonces generaba una nueva habilidad sin pensarlo por estar procrastinando. Entonces yo creo que eso como que me ha dado eso. ¿Qué le dirías a la Oriana de 19, 20 años que no sabía muy bien qué estaba pasando y que estaba sufriendo? ¿Qué le dirías hoy? Paciencia. Que no sea tan dura con ella misma. Eso. Muchas gracias, Oriana, por compartir tu historia. Seguramente ustedes desde casa van a encontrar algún tipo de alivio o estrategia que les pueda ayudar a atravesar un diagnóstico como es el TDAH. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos luego. Gloria, ¿cómo fue todo este tema de la medicación? Porque a mí me daría mucho susto, por ejemplo, en el caso de mi hijo tan pequeño, con 6 años, decidir que sea medicado. La verdad es que fue compleja al tomar la decisión. Yo siempre le manifesté a la psiquiatra que yo no quería que Juan José fuera medicado, porque pues uno se va con la mentalidad que le vende a uno la gente o la familia, o todo, que eso es adictivo, que eso es algo que no se puede dejar, que eso tiene secuelas en la parte orgánica. Lo que ya los va a dejar, me imagino, extremadamente Exacto. calmados, Sí. sin respuesta. Incluso una prima mía que es maestra me decía, no, mira, hay un niño que tiene el diagnóstico de tu hijo en mi clase y mantiene así, como mucho un ente. No le vas a dar medicación. Yo pues estaba muy renuente, pues me dejé llevar mucho por el concepto que ellos me daban. Y entonces dije, bueno, pongámoslo en pausa, démosle cositas naturales, entonces que las hierbitas de tal cosa, que démosle valeriana, había un medicamento de un laboratorio francés donde nos decían, se llama Tranquiloquin, por ejemplo, y dale eso, a ver si le sirve. Le di ese. Todo lo que me decía, allá yo iba a darle, a ver, que el agüita de tilo, que no sé qué, todas esas cosas yo le daba. Incluso omega 3, omega 6, todo lo que me decían yo le daba. Pero de verdad yo veía que nada.
nada funcionaba. O sea, llegó un momento en que llegó la queja del jardín infantil donde mi hijo ya iba con una almohada a colocársela a un bebé en la cara. Entonces yo dije, uy, me voy a terminar yo también metiendo en problemas por mi renuencia. Y tenía 3 También años. Tenía 3 aceptarlo. añitos apenas en el jardín. Claro. Entonces, ya aquí ya hay que involucrar los medicamentos sí o sí. Entonces empezaron con medicamentos muy suaves, pero vamos, era como si tomara agua, nada. Y cada vez iban aumentando medicamentos. Y tal es que en este momento Juan José toma 3 medicamentos. Uno que es el más fuerte, que es de acción prolongada, otro que supuestamente es anticonvulsivo, pero que ayuda un poquito a la regulación. Y sí, no me acuerdo en este momento del otro, pero son 3 medicamentos que tiene que tomar a diario. Cuando hay problemas de desabastecimiento es cuando yo sufro. ¿Le funciona? ¿Le ha servido? Sí. Zoila, como psicóloga, como psicoanalista, ¿hasta qué punto es buena o necesaria la medicación en los niños o las personas con este diagnóstico? Sí, yo en primer lugar quería contarles un poco el enfoque desde el cual trabajo, que es diferente del que predomina en nuestro entorno, que es el cognitivo-conductual. Mi perspectiva es desde el psicoanálisis. Desde el psicoanálisis para nosotros, digamos, no es un trastorno propiamente dicho. Para nosotros es un síntoma. ¿Qué quiere decir? Un síntoma es que nos está contando que algo pasa en el psiquismo del niño, no tanto situado en el cerebro, que existe por supuesto el cerebro, pero existe también lo que conocemos como mente o psiquismo. Entonces esa es una perspectiva distinta. En ese orden de ideas, la medicación, pues hay casos extremos, digamos así, en los que se podría pensar en ella siempre y cuando esto estuviera apoyado o fuera parte, digamos, de un conjunto de especialistas que participaran en el proceso, porque, y como les digo, en situaciones muy extremas. Digamos que el psicoanálisis, a diferencia del modelo cognitivo-conductual, como dije antes, lo interpreta como un síntoma, es decir, que el niño con sus acciones, o el joven o el adulto con sus acciones de muchísima actividad, de dificultad para concentrarse, de ciertas tendencias un poco riesgosas, lo que nos está mostrando es que existe algo en su mente que le está conduciendo a esas conductas. Entonces nosotros le apuntamos no a la conducta, no a aquietar el niño, por ejemplo, sino a tratar de ver qué le pasa a ese individuo concreto, a José, a Juanito, que son únicos e irrepetibles. Nosotros trabajamos desde la subjetividad, más que desde el diagnóstico general. El psicoanálisis lo enfoca desde la subjetividad, es decir, cómo cada niño se fue construyendo en su psiquismo desde el inicio de la vida y cómo llegó a unos ciertos niveles de funcionamiento que son el producto de un modo de organizarse, digamos. O sea, entonces, digamos, la medicación no es algo a lo cual seamos completamente opuestos, pero sí pensamos que hay unas opciones, el psicoanálisis, por ejemplo, que propone una dinámica muy diferente. Pero ¿cómo hacer para diferenciar un poco que no sea algo normal de un niño? Porque los niños no se concentran, porque los niños no se quedan quietos, porque los niños a veces también tienen dificultades para aprender, pero no necesariamente tienen TDAH. Entonces, ¿cómo diferenciarlos en sintomatología? Sí, volvemos a lo mismo, depende del enfoque. Es decir, nosotros en psicoanálisis no diagnosticamos un TDAH. Recibimos un niño con una serie de síntomas que tienen un carácter común, que muchos niños presentan, y por eso, digamos, el DSM, que es el manual de diagnóstico, los agrupa y dice, bueno, si este niño tiene estos y estas conductas, evidentemente tiene TDAH. Lo primero que nosotros trabajamos es pensando en el dolor que el niño siente, o sea, el sufrimiento del niño y de los padres, que es terrible, o sea, produce un enorme sufrimiento.
ese sufrimiento digamos, es la consecuencia de, por ejemplo, un alto nivel de hiperactividad. Estos niños también son muy, digamos, tienen ciertas conductas que se ponen en riesgo permanentemente porque son profundamente impulsivos. Les da trabajo concentrarse en algo, pero si uno observa ya el niño concreto, el niño singular, no el niño del diagnóstico, sino el niño que uno tiene al frente, se da cuenta que además de esa inquietud hay muchas otras cosas en él y que no se reduce, digamos, la visión un poco desde la biología, es una reducción del niño donde pierde como su condición de sujeto, que tiene una historia personal, que tiene unos modos propios de relacionarse con el mundo. Indudablemente la sintomatología de estos pacientes, de estos niños o adultos o jóvenes, se puede, digamos, si hay una cierta universalidad en eso. La inquietud del niño que llega al consultorio y casi que hay que tener el consultorio vacío, porque si no él va a acabar con todo, digamos así. Literal, claro. Pero fíjese, mira que yo ahí pienso que también hay muchos errores que se cometen en los diagnósticos. De acuerdo. A mí me pasó una situación que bueno sacarla a colación en este momento. Y es que un día, por escuchar el segundo concepto, porque uno nunca se queda con uno solo, sino que quiere escuchar de pronto otra versión, lo llevé a un sitio y lo pusieron con unos jueguitos ahí. Entonces mi hijo estaba pequeñito, empezó a apilar unas cosas. Y en el momento en que se le cayeron las figuras, hizo un show brutal. Mientras eso estaba haciendo mi hijo, la persona No lo miraba. no lo miraba, era todo el tiempo así. Solamente No cojas eso. apenas se cayó eso. No cojas eso. Cuando mi hijo hizo la rabieta, le dijo, no, él es, ¿cómo es que se llaman esas personas? Esquizofrénico. Ahí mismo, el niño es esquizofrénico. Afortunadamente La yo había ligereza. leído del tema, Claro. y yo le dije, perdón, pero mi hijo no tiene ni esta, ni esta, le dije todas las características, no tiene ninguna de esas. Mi hijo es TDAH y mira las pruebas. Yo quiero es que tú me confirmes si sí lo es o no lo es. Donde yo habría sido la primera que lo coge y lo diagnostica mal. Es posible, ¿no? Entonces, fíjense varias cosas para mirar. Primero, en la visión, digamos, del cognitivo-conductual, ustedes tienen un hijo con TDAH. En la visión psicoanalítica, ustedes tienen un niño con una situación problemática de la organización psíquica que se está expresando a través de toda esa inquietud, de toda esa, digamos, ese disconfort que produce además mucho ruido en el ambiente. Eso es otro factor, ¿no? Estos niños, una de las cosas que puede estar pasando, que pasa efectivamente, es que están pidiendo ayuda a gritos, porque el sufrimiento del niño no es por el TDAH, sino que el sufrimiento del niño es por la imposibilidad de funcionar, digamos, de una manera que sea no acorde solamente con el entorno, sino que le permita satisfacer sus necesidades, por ejemplo, sus necesidades de aprendizaje. Entonces es como una primera cosa, ¿no? Nosotros no atendemos niños con TDAH, nosotros atendemos niños con situaciones emocionales que requieren ser atendidas. Que además, seguramente, cuando uno empieza a trabajar con ellos, se da cuenta que además de su inquietud, hay muchas otras cosas creativas que quedan eclipsadas por lo florido, digamos, del síntoma. Como el síntoma es tan florido, entonces el niño no. Ahora, ¿por qué el niño no se concentra? Porque en su mundo interno hay una cantidad de factores de angustias, sobre todo de mucha angustia, a veces de mucha depresión, que le impiden concentrarse. Entonces, digamos, eso es diferente. Por eso es una perspectiva que sí es transformable. Nosotros no hablamos de curar, nosotros hablamos de las posibilidades de transformación. Pero entonces el TDAH puede relacionarse con otros trastornos como ansiedad, como depresión. Lo que pasa es que si lo miramos de nuevo desde la perspectiva psicoanalítica, no es que se relacione, es que efectivamente parte de la problemática pasa por allí, pasa por ansiedad, por angustia, por depresión,
por situaciones vividas muy tempranamente que el niño no pudo como elaborar. Y eso se convirtió en un aspecto desorganizado que él no sabe qué es. Esa es otra diferencia. Nosotros no trabajamos desde la voluntad, ¿no? O sea, en los modelos, digamos, de los que estamos hablando, al niño lo que se le pone son una serie de tareas. A los padres se les pide que hagan una adecuación del ambiente, por ejemplo, que pongan unas normas. No quiere decir que no haya normas. Claro que hay normas, claro que necesita límites, pero esas normas y esos límites no, en el caso del psicoanálisis, no son propuestos para, digamos, adecuar al niño, sino que son parte, pueden llegar a ser parte de su construcción, de su reconstrucción como sujeto. Muy importante lo de los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos se hacen, como les digo, desde el DSM, que es un manual de diagnóstico, pero digamos que esa es una generalización. En ese modelo, lo que me cuentas es terrible y con frecuencia me llegan padres muy angustiados contando escenas como ese. Es muy bonito el ejemplo porque nos permite ver qué pasaría en un consultorio psicoanalítico donde el niño está construyendo una torre. Seguramente yo, si es mi paciente, estaré en el piso, sentada con él, mirándolo un poco, interactuando con él, y una vez la torre se cae, eso sería una excelente situación. Porque lo que está narrando el niño allí en esa escena es su derrumbe emocional, es eso que se cae permanentemente en él, ¿no? Construye la torre y te dice, mami, yo no lo vuelvo a hacer, te juro que no lo vuelvo a hacer, papi, créeme, por ti, por mi abuela, etc. Y es cierto, o sea, él tiene el deseo, él tiene el propósito mejor, pero sus condiciones no le permiten. Esa torre es la representación de eso, o sea, estar siempre teniendo que construir y que se derribe, que construir. En ese entorno, fíjense que no hay quien contenga, no hay, en psicoanálisis lo que nosotros hacemos es interpretar, es decir, ver en esa reacción, en ese síntoma, en esa pataleta. Para nosotros no es una pataleta, para nosotros es la expresión del sufrimiento del niño. El niño les contó a los especialistas lo que a él le estaba pasando. Vamos a ver más opiniones en Futuros Asuntos con Manuela y ya regresamos para que sigamos hablando de este tema. Mi nombre es Eileen Alexandra Marín Gómez, tengo 17 años, soy estudiante del segundo semestre de Psicología. Hola, mi nombre es André Felipe Herrera, tengo 17 años, soy licenciado en idiomas. Mi nombre es Brian Steven Mesa, tengo 34 años, oriento el área de Ciencias Sociales. Hoy estoy con educadores, estudiantes de psicología y de lenguas, quienes me van a ayudar a entender un poquito más sobre este complejo del trastorno. ¿Cómo están, chicos? Bien. Muy bien, gracias. Bien, gracias. ¿Ustedes cómo entienden el TDAH? Pues la verdad es que es un trastorno muy común dentro del contexto educativo. Se suelen ver chicos y chicas pues con este trastorno y en esa medida pues urge la necesidad de alguna manera desarrollar ciertas estrategias para atender a este tipo de población. Creo que es el estereotipo que siempre ponen a las personas que tienen TDAH, que son muy impulsivas, que no prestan atención o que a veces también como que están buscando atención con algunas actitudes que ellos puedan tener, pero que nacen de este mismo trastorno, diría yo. He convivido con personas con déficit de atención y por parte de los profesores pues he visto que en algunos no les llaman tanto la atención ese tema, porque yo siento que es algo que está un poco infravalorado. O sea, hay muchos profesores que lo notan, lo ven, pero no ponen de su parte como para ayudar a resolver eso, a que las clases sean más dinámicas para la persona. ¿Cómo crees que perciben los otros estudiantes a las personas que tienen TDAH? Digamos que desde luego por parte de sus compañeritos y compañeritas pues hay un desconocimiento frente a por qué determinado estudiante o compañero
actúa como actúa, se comporta como se comporta, y en esa medida, desafortunadamente, a partir de ese desconocimiento, pues se generan una serie de afectaciones de la convivencia escolar, en la medida en que pues los otros compañeros que no entienden cuál es el trastorno que tiene ese compañerito, pues le hacen bullying, le hacen señalamientos, y de alguna u otra manera pues se vuelven intolerantes hacia este tipo de personas. Y vos, cuando estuviste conviviendo con las personas que tienen TDAH, ¿percibías sufrimiento, percibías confusión o qué percibías de las emociones en ellos? Sí, claro. Él, yo creo que notaba un poco la diferencia que había entre sus compañeros y él, en que los profesores colocaban más atención a los otros compañeros que a él. ¿Será que hay un prototipo perfecto de persona que esté en el aula académica y que permita pues que, digamos, si todos son de esa manera, entonces no va a haber exclusión? ¿O será que hay neurodiversidad, más neurodiversidad de la que creemos en el aula? Bueno, yo creo que sí existe eso. Y creo que pues también no es, más que todo este trastorno, creo que es muy difícil de comprender desde ese aspecto, porque todos somos distintos, todos actuamos de una forma distinta, todos aprendemos de forma distinta. Y creo que como que tratar de encasillar en una especie de actitudes y comportamientos que sean los correctos, creo que desde ahí estamos excluyendo. Entonces creo que nunca llegaremos como a comprender y a saber realmente cuáles son esas actitudes correctas. Estos años se ha venido aumentando y mucho más en la población joven, entonces llegará un punto en el que tal vez el trastorno ya dejará de pronto de ser considerado un trastorno a considerar algo ser normal, el comportamiento normal, diría yo. Nos vamos a quedar acá discutiendo un poquito más del tema y ustedes y yo nos vemos más adelante, aquí en Futuros Asuntos. Chao. ¿Cómo se han sentido ustedes como padres en medio de este transitar y de todo este proceso y este camino con Juan José? Ha sido un proceso dispendioso y desgastante, diría yo, porque pues, digamos, yo soy la que está más involucrada en la parte de la crianza y mi salud también se ha visto muy deteriorada. Yo tengo un diagnóstico de hipotiroidismo que nada le ayuda al estrés y la verdad eso se me ha visto también afectado en mi salud. Pero igual, soy una mamá leona que para las que sea y por lo que sea por mi muchacho y pues sacarlo adelante. ¿Por qué ha sido tan difícil? Ha sido difícil el asunto del rechazo que ha tenido con la sociedad. Por decir algo, en el colegio ya saben cuáles son los puntos débiles de Juan José, entonces solamente por sacarle la rabia le tocan esos temitas. Le esconden la cartuchera, le esconden un cuaderno para que le dé rabia y explosione. Entonces, tenerlo ahí con su malestar a diario, tener que estarlo controlando estilo bullying, digámoslo así. En la sociedad no le invitan a fiestas porque el niño necio, que va a ir a hacer el daño, que va a hacer esto. Entonces, él se siente ver que todo el mundo va a fiesta, los amiguitos. En estos días tuvimos un matrimonio. Qué niño tan contento que porque era la primera vez que iba a ir a un matrimonio. Y él le contó a todo el colegio que iba a ir a un matrimonio. Y todo el mundo le burlaba a él porque todo el mundo había matrimonio y él nunca lo han invitado. Claro. Es más, en la fiesta, que era de un primo, nos dijo, a él no le han invitado. Nosotros dijimos, Juan José está invitado. Nos dijo, usted lo van a llevar. Y le dije, es que si Juan José no va, nosotros no vamos. Que nos vayamos a hacer una sección especial para los niños. Y no, fue a la reunión y se comportó como todo un caballero. Como todo un caballero. Pero hay fiestas de niños que no le invitan porque va a hacer el daño. Incluso la discriminación no solamente abarca a los mismos pares, los adultos. Claro. Como padres, muchos padres le dicen al hijo, no te juntes con este niño porque este niño es el problemático, porque este niño es el que se porta mal. No lo invites, no lo invites al cumpleaños, no, porque ese niño no, qué jartera tenerlo que invitar porque, mejor dicho, va a acabar con todo. Pero los mismos adultos no tenemos paciencia. Sí. Nos falta esa empatía, falta de empatía, ¿no? Esa es la palabra, empatía. Nos falta mucha empatía como padres. Zoila, ¿cuál es la mejor manera, por decirlo así, de diagnosticar y tratar el TDAH? Ya, quisiera no dejar perder lo que acaban de decir estos padres porque expresa el profundo dolor de los padres y de los niños. Yo creo que ahí queda perfectamente descrito, ¿no? Esta exclusión, esta discriminación con el niño, digamos, empeora la situación. En tanto el niño percibe el rechazo,
está siempre justamente buscando la aprobación, y en la medida en que busca la aprobación es la torre que se le cae a él, ¿no? O sea, busca la aprobación y lo hace de una manera inadecuada, digamos, por decirlo así. En situaciones negativas, eso Sí, es otra cosa que nos han dicho en el colegio. Problemáticas. Que dicen, mira, pero se está juntando con este niño, está jugando brusco y todas esas cosas. Y yo digo, pero... Ahora, ¿por qué la discriminación? La discriminación no podemos perder de vista que es también el reflejo de la angustia que produce en el entorno, llámese padres, tíos, abuelos, compañeros, maestros, produce mucha angustia porque el síntoma es muy florido, el síntoma puede ser muy ruidoso, entonces desacomoda, digamos, produce un efecto que en los otros también, digamos, que estimula la angustia que él vive, el miedo que él vive. Son niños también muy temerosos. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, eso es un círculo vicioso. Las recomendaciones. Las recomendaciones. Lo primero es crear en lo posible un ambiente de sostén, y para eso, a mi modo de ver, lo primero es entender que esa no es una situación biológica, que eso no es algo que se va a tener para toda la vida, que esa no es una categoría humana, o sea, no, el niño no es TDAH, el niño es un niño con una serie de situaciones problemáticas, efecto del profundo dolor y la profunda angustia que por algunas razones se dio en él. Entonces esa sería la primera recomendación. Otra recomendación ligada a esto es entender que eso no es un asunto de voluntad, que no es que el niño haga todas esas travesuras, digamos, voluntariamente por perturbar el ambiente, sino que también son parte de esa llamada de atención. La tercera es entender que esa es una situación interna del niño y que cuando la ponemos fuera, digamos de manera exclusiva en el medicamento, el niño no puede elaborar algo que es muy suyo, pero puesta así queda como que fuera ajena a él. Y también los padres lo viven así, ¿no? El problema está en el cerebro, no, el problema está en la construcción psíquica. Otra recomendación importante para incluso los padres, gestantes y todo esto, mire, jugar con los niños, hay que jugar con los niños, desde bebés, desde antes de su nacimiento, y no juegos estructurados, los juegos espontáneos, los juegos que el niño propone. Ellos les fascina, por ejemplo, ser encontrados, jugar al escondite, juegos que no sean normados. Eso digamos que le da sostén al niño. Y por supuesto, mi recomendación es siempre un tratamiento de carácter psicoanalítico, o sea, de la línea del psicoanálisis. Creo que es una aproximación al asunto que digamos que es muy integral, que trata al sujeto tratando de resolver situaciones digamos, en una cierta pluralidad, reconociendo la singularidad. Su hijo es único y su hijo no puede responder a todas las estadísticas, a todas las test y a todas las evaluaciones que le hacen de manera igual. ¿Qué es lo que buscan qué hacen los test? Estandarizar. Y resulta que no, todos tenemos una gran diversidad. Y el llamado entonces es a la empatía, a la aceptación, a entender y también a estar alertas también a esos síntomas y buscar la mejor manera de tratarlos y de trabajarlos con nuestros niños y jóvenes. Gracias por estar. Entre más temprano se trate, mejor aún. Gracias por estar en Asunto de Familia.